Fíjense lo que dice aquí, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, fíjense lo que dice ahí, hermano. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que, hermanos, poder de Dios. En esta mañana quisiera tomar esa frase, palabra de la cruz, the word of the cross, la palabra de la cruz. ¿Y qué es para las personas hoy en día? La palabra del Señor nos dice claramente, la palabra de la cruz. Yo quisiera que todos ustedes juntos conmigo leyeran este versículo antes de entrar en el mensaje. Primera de Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18. Todos juntos conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Señor, que el poder de Dios pueda inundar este lugar y aclarar a todas las personas la necesidad de Cristo Jesús. Señor, habla. Tu Espíritu Santo revele a Cristo dando su vida para salvar a todo aquel que en Él crea. En Cristo. Amén. Quisiera yo tomar nomás tres cosas acerca de la palabra de la cruz. Quisiera tomar estas tres palabras: locura, sabiduría y tropiezo. Pablo, cuando habló a los corintios aquí, hermanos, había un problema muy grande que ahí todavía existe entre nosotros. Ustedes saben, hermanos, que todavía hay gente que cree que la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz y la muerte de Él no tiene nada que ver. Eso nomás es un hombre muriendo. Eso es lo que esa religión cree. Eso es lo que Él hizo como cualquier otros que mueren. Y Él murió en una cruz. Muchos han morido en cruces. Y hermanos, para ellos, cuando viene a la cruz de Cristo, es locura. No tiene nada que ver en la vida. Eso no me va a ayudar a trabajar. Eso no me va a alimentar mi familia. Eso no me va a ayudar a salir adelante. La cruz, esa es locura. La palabra del Señor dice, porque la palabra de la cruz, cuando hablamos acerca de la cruz de Cristo, para muchos, ¿sabe lo que es, hermanos? Esta es locura. Esta es locura, estás loco. Esto es lo que traes tú en la cabeza, que Dios y que Cristo y que murió por ti, que puede hacer todo. Esta es locura, hombre. Eso es para las mujeres y para la gente que no tiene otra cosa que hacer, nomás ir a la iglesia y oír acerca de un Cristo muerto. ¿Qué es eso? La mayoría de la gente todavía no cree que Cristo murió en la cruz, que Cristo dio su sangre para redimirnos y salvarnos, y que la sangre de Cristo tiene poder. La mayoría de la gente no cree eso. Ustedes todos que están aquí son una bola de locos por estar aquí, para oír nomás que otra vez que Cristo murió. ¿Y qué hace por mí? ¿Qué hace por mí? Oh, hermanos, un día de estos, fíjense lo que la palabra del Señor dice aquí, hermanos. Fíjense lo que dice aquí claramente. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que el Señor nos aclara aquí. Dice, hermanos, la Biblia dice, cuando habla de locura, ¿sabe lo que significa alguien que está medio chispoteado? Eso quiere decir que es ignorante. Ustedes saben que todavía hay gente que dice, ustedes son tan ignorantes que nomás creen en la Biblia. Estudien otros libros o conozcan lo que otras gentes han dicho de Cristo, y cuando ustedes estén convencidos, ni existió, no tuve nada que ver. Ustedes están locos porque nomás los locos leen la Biblia. Ellos no son tan ignorantes, ustedes.
Es lo que dice la gente cuando hablamos acerca de Cristo y la cruz y su muerte. Dice, esos son para los ignorantes. Eso es gente ignorante que no sabe. Eso es absurdo. Que la cruz, y todavía ustedes están hablando de la cruz. Déjenme decir una cosa. Este asunto de la Biblia es un libro más aburrido que hay en el mundo. Hay muchos libros mejores. Pueden leer el Corán, pueden leer el libro de Mormones, pueden leer, hermanos, pueden leer el libro de la nueva generación para nosotros, los testigos de Jehová. Hay muchos libros, no solamente ustedes deben leer. Esas locuras, nomás los ignorantes creen que Cristo murió y que la muerte de Cristo tiene poder para salvar a todo aquel que en él crea. Solamente los ignorantes, ustedes locos que están aquí. Es lo que a Pablo le decían, hermanos. A Pablo le decían, estás loco. Dice aquí la palabra del Señor. Yo creo que miren otra porción de la palabra del Señor allá en Hechos, hermanos. Fíjense lo que la gente decía. Y todavía está diciendo, la gente ahorita puede ser, si usted le dice, oye, ¿qué hacen los domingos hoy? Pues voy a la iglesia. Estás loco, hombre. Ahorita está el rodeo. Hay tantas cosas que se puede hacer. Y tú gastando tu tiempo allí en la iglesia, estás loco, hombre. Ya te lavaron el coco, hombre. ¿Qué traes tú? Esas son para la gente ignorante. Y ustedes saben, hermanos, que si usted comienza a hablar con gente hoy en día, la gente todavía le habla de esa manera. Uno no tiene que ir a la iglesia. Uno no tiene que ir a la iglesia para ser salvo. Uno tiene que conocer la Biblia. Y uno no tiene. Y le dice todo eso, hermanos. Y dice, solamente la gente que no sabe, hombre. Y la Biblia dice aquí, allí en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, y yo quiero leer ahí, a Pablo lo pescaron y le dijeron al rey Agripa, él comenzó a hablar acerca de su conversión, y dice aquí el capítulo 26 y versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí la voz que hablaba, decía en voz, en lengua hebrea. Fíjense, hebrea. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levantándome, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para que abras, qué, hermanos? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz, y de la potestad de ¿quién? De Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de ¿qué? De pecados, herencia entre los santificados. Fíjese lo que Pablo le dijeron. Yo recibí luz, andaba en tinieblas. El diablo me traía, pero cuando creí lo que Cristo hizo por mí en la cruz y puse mi fe en Él, Él liberó, me abrió los ojos, cambió mi vida, me convirtió. Y de ahí dice, y siguió Pablo, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la voz celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios y hiciesen obras dignas de qué, hermanos, de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron qué, hermanos, matarme. Hermanos, por la locura del Señor Jesucristo, ahorita alrededor del mundo están matando a cristianos. Ahorita están matando a cristianos porque ellos consideran las cosas Cristo Jesús, trayendo esa religión de Jesús que murió en la cruz, y todo esto es locura. Y muchos han dado su vida por causa de esto. Y Pablo dijo aquí, dijo en el templo, y dice, versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios
perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de qué, de padecer, que iba a morir, y de ahí que ser el primero de qué, de la resurrección de qué, de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Cristo murió por mí, me cambió, me quitó de las garras de Satanás, hizo una obra, abrió mis ojos. Ahora ya no ando en tinieblas, en segura, ahora estoy seguro en quien he creído, dice aquí la palabra del Señor. Y de ahí, cuando Pablo dijo esto, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y gordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también yo hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. Cristo no murió en un rincón, Cristo no murió a secreto, hermano. Cristo murió para que todo el mundo mirara, hermanos, que era el Hijo de Dios, hermanos. Y este asunto, esa historia, uno puede ir a Jerusalén y puede ver donde él murió y lo que aconteció. No es una locura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pues entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades ser cristiano. Loco, Pablo, estás más loco, vete de aquí. Otro día. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué estaba hablando, hermanos? La gente, cuando hablamos de la cruz, no tiene nada de significancia. No los mueve, no los conmueve. Es como otro hombre murió allá, yo no sé por qué estaba muriendo. Yo no sé nada, a mí no me han dicho. Déjame preguntarte, ¿tú lo viste? Yo no lo vi. Entonces, ¿cómo crees? Tú no lo miras. Y la mayoría de la gente no cree en eso. Y tú crees en Cristo. Por eso dicen, hermanos, que los que has puesto su fe en Cristo Jesús y en la sangre de Cristo, y que tiene poder para cambiar y transformar su vida y su familia y su matrimonio, es locura. Todavía se dice eso. Pero no solamente se dice que la cruz es locura, cuando es poder de Dios. Pero fíjense lo que la Biblia dice. La Biblia dice, aquí vamos a regresar allá en Primera de Corintios. ¿Cómo estamos? 72, hermanos, circulando el aire. Amén. Fíjense lo que dice ahí, primera 70, circulando el aire. ¿Verdad? Primera de Corintios 1 y versículo 19. Dice: pues esto está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quién, hermanos? De los sabios, y que desecharé el entendimiento de ¿qué? De los entendidos. ¿Dónde está qué? El sabio. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido qué, hermanos? Dios la sabiduría de ¿quién? Del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué, hermanos? La sabiduría. Ustedes saben que la gente está tan preparados a estudiar hoy en día, hermanos, que cuando van a la escuela, la primera cosa que hacen en las universidades, hermanos, es convencer a nuestros hijos acerca que la Biblia es como cualquier otro libro y Cristo Jesús es como cualquier otro hombre, y los convencen, hermanos, con toda la sabiduría de estos grandes escritores, de poeta, historia y todo, y los convencen acerca que no hay una salvación y que la sangre de Cristo y su muerte nada tiene que ver. Y usan, ¿sabe qué? La sabiduría. Mucha gente es tan sabia, hermanos, que le puede convencer o le puede hablar tanto, y cuando usted sale de ahí dice: hijo, nunca había pensado de eso, nunca había sabido yo de eso, acerca de Cristo así.
No había sabido. Yo todo el tiempo nomás leía la Biblia. Dice, es lo que pasa con ustedes. No son sabios nomás con la Biblia. Ustedes necesitan que ser sabios con todos los demás libros que hay en el mundo, de estos grandes escritores. Hay que leer gente que era antes de Cristo, todos estos que fundaron el mundo. Pero eso la palabra del Señor dice que para los sabios la cruz de Cristo es locura. Fíjense lo que dice allá en 1 de Corintios, hermanos, por favor. 1 de Corintios, capítulo 3 y versículo 12. Y si fuera y sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo aclarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificare, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sabes que sois templo, fíjense lo que dice la palabra del Señor. No sabes que sois templo del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nadie, fíjense lo que dice aquí, nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Versículo 19, oigan, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice, hermanos? Y hermanos, si alguien, usted no ha hablado con una gente bien sabia, hermanos. Cuando ustedes acaban de hablar con ustedes, usted es el más tontito, el más burrito, no sabe nada. Porque la sabiduría, dice, es insensatez, hermanos. Los vuelve locos, quieren estudiar. Yo personalmente he conocido personas, hermanos, que han conocido las cosas de Dios y de ahí se van y se preparan en estas universidades grandísimas, las que tienen mucha reputación aquí en nuestra nación, como Harvard, esta Yale, Princeton, todas estas, y hermanos, cuando salen de ahí son tan sabios. Y una vez respetaban lo que la Biblia dice, había reverencia a la palabra del Señor, pero ahora como son tan sabios, hermanos, usted ya no los puede convencer, porque ellos han cambiado, porque en primer lugar nunca conocieron a Dios, y la palabra del Señor dice aquí, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él que prende a los sabios y la astucia de ellos. En otras maneras, Dios dice, puede hacer que seas sabio, pero si tú no tienes y crees la sangre y la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, tú puedes tener toda la sabiduría y perderte en el infierno, porque tú mejor crees todo lo que más dicen, creyendo que tiene mucha sabiduría, negando la cruz de Cristo. Es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que acontece? La cruz de Cristo para muchos es locura, y la palabra de la cruz no tiene nada de sabiduría, nada de sabiduría. Y por eso mucha gente está convencida hoy en día, hermanos. Por eso mucha gente no entrega su vida a Cristo, porque ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar? ¿Y qué va a hacer por mí? Porque no creen que Cristo murió y que la sangre de Cristo y su muerte y lo que hizo por nosotros en el Calvario, que se levantó entre los muertos, puede afectar nuestra vida. Pero el Señor dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. En esta mañana nomás les recuerdo, no es locura, no es creer, no es negar con toda la sabiduría que uno tiene. Pero déjeme darle la tercera cosa, hermano. La gente en esta mañana, cuando viene a la cruz de Cristo, dice, es locura. Hay muchas cosas más sabias y uno puede, mira, yo creo que uno puede llegar a la gloria haciendo todas estas obras. Mira,
Yo creo que uno puede llegar a la obra si toma este paso y da el otro paso y da el otro paso y da el otro paso y al fin toma el paso seguro, que es rumbo al infierno. Porque muchas veces cuando uno toma pasos para ir a la gloria, no es acerca de la cruz de Cristo, es sus obras, ¿verdad? Es sus obras. Y uno cree, dice pastor, pero uno se tiene que bautizar allá en las aguas, perdona los pecados. No te perdona ni un pecado. Uno tiene que pertenecer a una iglesia bautista, hermano. Hay mucha gente que viene a la iglesia bautista que se va a ir derechito al infierno. ¿Sabes por qué? Porque nunca se ha arrepentido, nunca ha cambiado su vida, nunca ha entregado su vida a Cristo y nunca ha conocido a Cristo de verdad. Nomás tiene religión, pero no tiene salvación. Yo le estoy diciendo que en esta mañana, hermanos, la locura manda a la gente al infierno por ignorancia y también creyéndose sabios, que ellos saben. Y yo creo que yo puedo ir a la gloria, y yo creo que yo tengo mi propia manera de conocer a Dios y llegar a Dios. Yo tengo mi propia creencia. Bueno, usted puede ser muy sabio y tener su propia creencia. Fuera de la palabra del Señor no hay salvación, porque el poder de Dios es Cristo Jesús muriendo en la cruz y usted recibiendo lo que Cristo hizo por usted. Pero déjeme decirle la tercera cosa. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz para los sabios no tiene nada que ver. No tiene nada la cruz de Cristo. Pero déjeme darles otra cosa. Aquí la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Fíjense ahí. Dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden, ¿qué, hermanos? Señales. Estoy leyendo en 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan, ¿qué? Oh, muchos griegos, libros, sabiduría. Pero nosotros predicamos, ¿qué, hermanos? A Cristo. Para los judíos ciertamente, ¿qué, hermanos? Tropiezo. Estaba mirando esta palabra tropiezo, hermanos. ¿Sabe lo que mucha gente dice? Ustedes cuando llevan a la gente a la iglesia es una trampa. Una trampa. Les dicen, pasen aquí adelante. Y los convencen. Es una trampa para que crean lo que ustedes crean. No, mire, hermano. Este asunto de la salvación no es una trampa, es salirse de una trampa. Amén. No es, Cristo no es trampa. Las cosas de Dios no son trampas, hermano. Las cosas de Dios no son chuecas. La sangre de Cristo no está chueca, hermano. Lo que Cristo hizo en la cruz no es cualquier cosa, hermanos, es lo que Dios quiere hacer. Pero los judíos dicen, es una trampa. Ustedes que especialmente a Cristo Jesús le dijeron, tú eres un bastardo, tú naciste y sin estar casado, tú ni sabes, nosotros sabemos lo que pasó contigo y de qué naciste. Y hermanos, ellos se peleaban con el Señor. Y hermanos, se dice que el tropiezo para los judíos, ellos estaban convencidos y hasta ahorita, hermanos, yo he hablado con judíos y dicen que esta cosa de Cristo no es el Mesías, es una trampa de ustedes, porque nosotros sí tenemos la verdad, los judíos dicen. Pero la palabra del Señor dice que la cruz, la palabra de la cruz para los judíos era una trampa, era tropiezo. Los querían convencer y atraparlos a ellos, pero ellos no se iban a dejar. Yo creo que usted lea una porción allá. Fíjense en Marcos, hermanos, y con esto vamos a terminar. Gracias porque han venido. Gracias por su paciencia, hermanos. Y yo espero que Dios siga obrando en sus corazones. Y más que nada, en esta mañana, ustedes sepan que hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en la cruz de Cristo. Capítulo 2 y versículo 1. Noten lo que dice aquí, hermanos. Entró Jesús a Capernaum algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos y de manera que no cabían en la casa, aún la puerta. Y les predicaba, ¿qué, hermanos? La palabra. Entonces vinieron unos
trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho de el que hacía el paralítico, el cual al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los que, hermanos, estos eran los judíos, eran los maestros de los judíos, y dijeron esto lo que dijeron: tú, los cuales gavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Es lo que dijeron. ¿Por qué está hablando Jesús así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Dios. Tú, Cristo, tú no tienes nada. Esto es lo que estás, no es nada. Es una trampa que tú traes, Jesús. Y hablas de ti mismo. Y dice la palabra del Señor que dice: y conociendo Jesús, luego Jesús en su espíritu de gavilaban en esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué gaviláis a sí mismo en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, ¿qué, hermanos? Y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificando a Dios, diciendo: ninguno, nunca hemos visto tal que cosa. En esta mañana, lo que el Señor quiere es que solamente creamos. Es todo. Esto de creer no es una trampa. Es uno salir de una segura que estamos ciegos, sin Cristo, sin esperanza. Este salir de una cárcel, hermano, de prisión, y ser liberados y ser perdonados. Oiga, yo estoy hablando que la palabra de la cruz, hermanos, es solamente creer en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Vivirá. Y la palabra del Señor nos dice aquí claramente. Les voy a dar unos versículos y vamos a terminar en esta mañana, allá en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 36. Capítulo 3 y versículo 36 del libro de Juan. Fíjense lo que dice aquí. Oigan lo que dice aquí. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Capítulo 5 y versículo 24. De cierto de Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna, y no vendrá, ¿qué, hermanos? A condenación, mas ha pasado de ¿qué? De muerte a ¿qué? A vida. La muerte de Cristo nos da vida eterna. La muerte de Cristo y lo que hizo por nosotros, levantándose entre los muertos, y está a la diestra del Padre para interceder por todo aquel que cree en Él. Dice la Biblia que es poder de Dios y te puede perdonar, salvar y cambiar. Y le estoy diciendo, la palabra de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros no es locura. Lo que Cristo es por nosotros, hermanos, es mucho más que toda la sabiduría del mundo. Y lo que Cristo hizo por nosotros no es para atraparnos, no para ponernos en una trampa, hermanos, y estar nosotros ahogándonos, hermanos, con una religión, con una creencia. No, nosotros estamos libres en Cristo Jesús, hermano. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, hermano. Oiga, yo estoy hablando así que el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice la Biblia? Libres, hermano. Oiga, yo estoy hablando, hay que creer en esta mañana, creer lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando creemos, hermanos, tenemos fe. Cuando creemos, confiamos. Cuando creemos, le damos crédito
a lo que de la palabra del Señor dice. Y cuando creemos, encomendamos nuestras almas a lo que el Señor dice. En esta mañana, la palabra de la cruz todavía tiene poder para salvar y perdonar a todo aquel que en Él cree. Crea lo que Cristo hizo en la cruz por usted, que murió. Acéptelo por fe y deje que Dios cambie su vida. Hoy, deje que Dios haga una obra eterna para la gloria de Dios. Y en esta mañana, repito ese versículo, porque el mensaje, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En esta mañana Dios quiere darle su poder, perdonándoles, cambiándoles, transformándoles, y ustedes teniendo un deseo nuevo, completamente nuevo, de ser personas cambiadas por el poder de Dios. Amigos que están aquí, ¿no quisieran creer la palabra de la cruz? Y ese poder de Cristo puede obrar en usted y transformar toda su vida. Y usted puede ser una persona nueva, solamente creyendo en la palabra de la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, en esta mañana